Las redes sociales serán testigos de las maravillas y el poder de Dios. Con cámara del avivamiento.com, revolucionando las redes con la palabra de Dios. Tomen la silla, la foto de la silla para que vean. 40 sillas de ese tipo, parecidas. Eran sillas así porque yo, siendo niño, aquí, cuando vivíamos aquí nosotros, habían como 10 o 12 sillas de esas aquí. Yo recuerdo perfectamente. Después, a los años, un día hablando con Barón Oyer, que me dijo, que me habló de eso, yo dije, pero eso eran de las sillas que habían aquí una vez. Me dijo, sí, de esas sillas que duraron muchísimo porque eran de madera muy buena, se cerraban. Él compró 40 sillas, ese hermano Roberto Martín, y le dio para alquilar esa casa, que ahora vive ahí. Hay un edificio de apartamentos donde vive Ruth Aponte, que yo le dije, bueno, cuando Ruth Aponte sepa eso, va a sentir un rema, ¿verdad? Y va a decir, bueno, aquí Dios me trajo aquí, y aquí ahora vivo aquí, el primer templo, ¿verdad? Bueno, el caso es que ahí se abrió ese primer templo. Las sillas las colocaron de 4 en 4 porque también servía de casa pastoral. En esa, yo no sé si, Mirita, tú conociste a tu suegro, ¿verdad? A tu suegro, el papá de Pedro Julio, el abuelo de Perkincito, se subía ahí en una mata de limoncillo que creo que está ahí todavía. Y él se subía ahí y en medio de los cultos comenzaba a tirar limoncillo en el zinc. Era por ramos, y usted sabe que y caían, y le servía de fondo musical a los coritos. Ahí le decían bacachán, y se subía ahí siempre a tirar en medio de los cultos, el abuelo de Perkincito, y de Francia, y de Loida. Y un día los hermanos orando, se cayó de la mata ese y tuvo suerte que no se mató. Que por poco no nace Perkin. Perkin, el papá de Perkincito. En esa época, se convirtió una hermana, que aparece ahí también, la hermana Chea Hernández. Hay una foto donde hay una foto de un bautismo que hubo en el río Soco. Aparece por ahí el hermano Panchito Hernández con un grupo de hermanos. Mire, esa foto la saqué yo de los archivos de la Asamblea de Dios. Está así, que no se, eso fue a base de mucha técnica para que se viera así. Pero eso es en el río Soco. Aquí, es un bautismo del pastor Panchito, el primer pastor de esta iglesia. Un hombre muy habilidoso, muy inteligente, pero a veces se descuidaba de la oración. Sí, se descuidaba mucho de la oración, era muy habilidoso. Durante esa época se convirtieron varios hermanos. Barón Oyer, la esposa de él, y una hermana Chea, que se convirtió porque miren, aquí en San Pedro había un padre que se llamaba el padre Juan de Utrera, no Fray Cipriano de Utrera, que estuvo aquí también, pero Juanito de Utrera. Le decían el padre Juanito, y era anticonvertido, ya usted sabe. A los pentecostales le decían, díganle penca de coco. En vez de pentecostales, penca de coco, era que decían. Toñito Zaglul, Antonio Zaglul, es, diríamos, el psiquiatra más reconocido de toda la historia de la República Dominicana, Toñito Zaglul. Me dijo, y yo lo escribí estando él en vida, porque ahora, como él está muerto, la gente puede decir, eso es mentira. Yo lo escribí en un periódico, estando él vivo, porque él me dijo, escríbelo, tú lo puedes decir. Me dijo Toñito Zaglul que el padre Juanito
los mandaba a él y a un grupo de niños del colegio a tirarle piedra a eso, a los evangélicos. Y de ahí cogían para la iglesia adventista y le tiraban. Entonces allá en Placer Bonito, por ahí cerca donde vive Pedro Antonio Jiménez, en una esquina, Panchito una vez iba a dar un culto. Y allá el padre Juanito pensó que iban a cogerlo como para dar culto siempre ahí, y vino y colocó una campana, tintón, para que no dieran culto. La hermana Chea Hernández, que está por ahí, en un homenaje que se hizo, al ver eso le dio, se sintió tan mal que se convirtió y vino a parar aquí, a Villa Velázquez. Salió de allá, por eso que la campana no la dejaban, y vino a vivir aquí al lado de la profecía. Ella está por ahí, una foto, mírenla ahí. Es la hermana Chea, que los hermanos aquí, muchos hermanos la conocieron. Murió hace como 25 años, por ahí. ¿Verdad? Ok. La hermana Chea Hernández, Mercedes Hernández, le decían Chea Hernández. Ella fue de las que se convirtió con Panchito. Durante esa época, vino aquí a San Pedro Macorís un misionero llamado Frank Finkenbinder, se escribe Finkenbinder, que fue el papá del hermano Pablo, ese señor de Un Mensaje a la Conciencia. ¿Se acuerdan? Que todavía lo pasan, que murió. Él nació en el 1921 y el papá de él, Frank, era el supervisor de la Asamblea de Dios en Puerto Rico y también tenía jurisdicción en República Dominicana. Y venía al país. Mira, es una foto del hermano Frank. Él está ahí, bueno, sí. Ahí está con Panchito. Panchito es el flaquito que está ahí. Bueno, miren aquí abajo, ese Panchito, ese es el pastor Panchito, cuando era joven. El que está al lado es el papá del hermano Pablo. Eso fue en el año 1935. En ese viaje, eso lo hacían por aquí, por San Pedro de Macorís. Por ahí más adelante hay otra foto donde están ellos en el puerto de aquí de San Pedro, en el hidropuerto, que llegaron. Y hay toda una, mira ahí, eso es, ahí lo dice abajo, ¿verdad? San Pedro de Macorís. Eso es de los años 30 y pico, cuando está Panchito aquí. A mí me llamó mucho la atención algo que aparece en los archivos de la Asamblea de Dios del hermano Frank Finkenbinder, el papá del hermano Pablo. Cuando el hermano Pablo era niño, aparecen unas solicitudes en el periódico de la Asamblea de Dios. Había una crisis tan grande que están pidiendo para el hermano Pablo, que era un niño en esa época, zapatos. Miden tanto, así lo dicen, ellos miden tanto de zapatos, tanto de cintura para los pantalones, haciéndole un llamado a todo el que pudiera cooperar. Así es que vivían los misioneros, porque el evangelio ha crecido mucho y ahora estamos bien, estamos bien. Me dijeron que Leo Martínez cuando entró aquí dijo, oye, aquí hay unos millones, pero no era así antes. La iglesia creció, pero no era así antes. Entonces a mí me llamó mucho la atención eso del hermano Pablo. Dijo, pero mira qué cosa, pidiendo en la Asamblea de Dios para los hijos de él algo. En ese viaje que vino, en uno de esos viajes, el hermano Fran trajo a un evangelista muy famoso, Antonio Caquías, que él le decía, hermano Fran, por carta al pastor, le dijo, en este viaje te voy a llevar un pichón en una jaula. Y el hermano pensó que era, porque en esa época también se transportaban huevos, si ustedes no lo sabían, gallinas, sí, de Puerto Rico, sí, porque la gente cree que no, antes era duro. Ahí en los archivos del ayuntamiento yo leí un tipo que mandó una docena de huevos por barco, y cuando llegaron aquí al puerto se equivocaron y se lo dieron a otra gente, lo repartieron dos, tú, y después a los pocos días aparece el que lo mandó, mire, mi huevo que mandé que aparezcan, hubo que buscarle su docena de huevos.
ese hermano le dice, te voy a llevar un pichón en una jaula. Y yo supongo que Panchito pensaría, bueno, ¿de qué será el pichón? Cuando vino, le trajo a un evangelista, Antonio Caquiel. Este es el pichón que te digo, este es tremendo predicador. Y ese predicador fue el que trajo aquí al país el corito que todavía se canta, hasta los católicos lo cantan. Alabaré, alabaré. Trajo en ese tiempo, cuando vino ese viaje, ese corito al país. La iglesia siguió creciendo. En ese mismo viaje se convirtió la mamá de Daniel Mejía, que fue 2 veces senador aquí en San Pedro de Macorís. Patria Mejía, que está emparentada con, creo que con Xiomara, que está aquí, Xiomara Mejía, se convirtió en ese año, en el 35 se convirtió doña Patria. Yo la tengo grabada junto a su esposo, un video donde ella lo dice. La hija mayor la presentó él. Panchito fue padrino, testigo de su boda por lo civil, y fue quien lo casó a los padres de Daniel Mejía. Y la iglesia iba creciendo, creciendo. Después de ahí, la iglesia creció un poco más y hubo la necesidad de buscar un nuevo local. Y se mudaron para ahí donde estaba Biomar, allá en la esquina 27 de febrero con María Trinidad Sánchez. Miren, esa es la tienda que está ahí ahora. Pero hay unas fotos de anterior a esa. Ahí estaba la iglesia, esta iglesia. Eso estábamos hablando por el 37, porque todavía en el 36 estaban abajo, que fue cuando se casaron en un mismo día, Eduardo Vázquez y Enrique Suárez. Se casaron ahí, que por cierto, el hermano Frank Finkenbinder fue el padrino de boda, que le regaló los trajes a ellos. Se mudaron para ahí porque era un espacio más grande. Inclusive ahí se fundó el primer instituto bíblico pentecostal del país. Que Barón Oyer me había dicho eso, pero yo lo confirmé a través de los archivos de la Asamblea de Dios. Que aparece que habían hecho... Porque en la historia de la Asamblea de Dios parece que el instituto nació en Santiago. Pero Panchito, en la década del 30, fundó un instituto y ahí estaba ese instituto. Ahí arriba en los altos donde está esa tienda que le llaman Biomar. Ahí la iglesia comenzó a crecer con esos nuevos jóvenes salidos también de ese instituto. Y como decía ahorita, el pastor, muy habilidoso, muy inteligente, y se descuidó un poco. Y cuando una gente se descuida en la oración, sea un simple miembro, un diácono o la máxima figura, si deja de conectarse con el cielo, es una presa fácil para Chanito. ¿Saben quién es Chanito, verdad? Chanito es el otro. En el lenguaje evangélico, el diablo. Chanito, el otro, decimos nosotros. Y el diablo agarró al ministro y lo enredó y se le cayó la iglesia. Se derrumbó la iglesia. La gente comenzó a no venir, se descuidó todo el mundo. Hubo que cerrar la iglesia. Todo el mundo se fue. Todo el mundo se fue. Algunos se fueron para otra iglesia, otros se quedaron en su casa en Cuevao. Yo no voy para esa iglesia, porque el líder no está en eso. Eso pasó como un tiempo. Ahí fue donde el hermano Barón Oyer, que lo vimos por ahí ahorita, salió
a buscar los hermanos. Uno encontró a Lucas Evangelista Zapata, que el pastor Silvio lo conoció. Yo lo conocí siendo niño. Era tesorero de la Asamblea de Dios. Llegó a ser cuando murió. Creo que lo mató un carro. Un carro fue que lo mató, un accidente por San Isidro. Ese hermano, junto con Eduardo Vázquez, estaban trancados en una casa. Varón fue y lo sacó. Venga para acá, ¿qué es lo que usted está encuevado? Vamos para afuera, vamos a levantar esta iglesia de nuevo. Entonces fueron y alquilaron un sitio donde, por allá por rumbo a lo que era el YOL, donde está el centro médico UCE, después de Pepecito, a compraventa Pepecito, donde estaba Manolo Coca-Cola. En ese local siguió la iglesia, en ese local. Ahí, como el pastor ya no estaba, Panchito, trajeron a un puertorriqueño que estaba en Santiago, Ángel Betancourt, lo trajeron a pastorear la iglesia ahí, a ese local donde está Manolo Coca-Cola. Parece que la iglesia estaba en un periodo de recuperación y no hubo muchas cosas ahí. Entonces lo que hicieron fue, porque eso, y aquí lo dijo en este púlpito el hermano Enrique Suárez, un día que él vino aquí, yo tengo esa grabación guardada. Él dijo: miren, hermano, tuvimos que buscar un local por allá, él dijo, donde el rabo de que tuerce, que si o qué, el toro, la tuerca, que si o qué, bueno, lejísimo, por allá, por Miramar. Era refiriéndose a eso que está allí ahora, que uno lo ve allí, pero que el pueblo era tan chiquito, que lo tuvimos que tirarnos por allá, por Miramar. Y ahí estaba la iglesia y casi nadie iba, ahí no creció nada. Entonces dijeron: tenemos que buscar más, otro que esté más cerca del pueblo. Y entonces se ubicaron en un local que está ahí, donde está la óptica de la hija de María Lente, la hermana María Lente, que le dicen María García, que le dicen María Lente. Allí en la 27 de febrero, mírenlo ahí. Ahí había una casa. Eso es lo que había antes de lo que está ahora. Pero antes de esa casa había otra casa que era de otra forma, que nosotros tiramos una foto por ahí, que allí hay un hermano que le iba a mandar, pero parece que tuvo problemas para mandarla, que tenía un frente parecido a lo que era ahí, donde vivía a Mauri Cordero, un levantador de pesas dominicano famoso. Ahí en esa casa vino a estar la iglesia, que estaba la iglesia y también la casa pastoral. Ahí donde está la óptica esa, ahí estaba la iglesia. Ahí duró desde a finales del 39, 40 y 41, hasta el 52 estuvo ahí. Pero en esa época, cuando estaba ahí entonces se organizó en el 42 la primera convención de la Asamblea de Dios, que se dio aquí en San Pedro de Macorís. Hay algo por ahí que yo puse, miren, eso es un acta de esa convención, de la segunda convención que se dio, esa de la convención del año 1943. En el 42 se dio aquí los días 4 y 5 de febrero. El día 4, el día que comenzó esa primera convención, mientras ellos estaban iniciando la primera convención de la Asamblea de Dios ahí en la 27, en el Teatro Aurora, que estaba ahí, donde está el Nova Escocia, estaban dando un concierto con violín, con un señor llamado Emil Friedman, y el abuelo de Maridalia Hernández, la cantante, el maestro Julio Alberto Hernández. Esa noche ellos estaban ahí dando su concierto profundo de la Cruz Roja de Inglaterra, porque estaban en plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, y nosotros estábamos allí celebrando
el inicio de la primera convención de las Asambleas de Dios en República Dominicana. Están las actas por ahí. Eso de que le digo del concierto, no es que lo dicen las actas de la Asamblea de Dios, es que yo por curiosidad me puse a buscar los archivos a ver qué había pasado en Macorís esa noche y me encontré con eso. Y me encontré que el día anterior le había pasado un accidente allí en la esquina Independencia con General Cabral, entre una ambulancia que transportaba 16 meretrices y con una guagua del Concho. Hubo un choque ahí, hubo un muchísimo herido el día anterior de la convención. Y así vi que murieron 2 o 3 muchachos jóvenes de tuberculosis. Eso mientras se celebraba esa primera convención ahí en esa iglesia. Pero también ahí, bueno, ahí es donde aparece la hermana, si la pueden ir localizando, porque la hermana que está viva y coleando con 98 años, y hablé con ella esta tarde, ustedes la van a oír si podemos conseguirla para que ustedes oigan la voz de esa mujer. Parece una muchacha joven, 98 años tiene. Eso me recuerda a doña América Bermúdez, que cumplió en estos días, hace una semana, 102 años, y tiene la mente lúcida. Pues esa hermana ahí participó en esa primera convención y está viva todavía. Ella vivía en esta misma calle, al lado de un cabaret que se llama Fela. No estaba ahí, claro está, cuando eso. Ella nació ahí, todos los hijos de ella nacieron ahí. Hay un famoso ingeniero llamado Amaury Marchena, que sonó mucho aquí en años anteriores. Amaury Marchena es uno de los hijos de esa señora que va a llamar. Ellos nacieron toditos ahí, en esa casa de madera que está allí. Entonces ella cruzaba a la iglesia, que estaba en la 27 de febrero. No sé si cuando esté lista me pueden, para que los hermanos vean, porque me interesa que ustedes oigan una hermana. Bueno, ahí están llamando. Eso fue en la convención que se dio en San Pedro Macorís. Mi papá todavía no estaba en la Asamblea de Dios cuando eso. Mi papá entró a la Buenas noches. Chichi, ¿cómo te sientes? Te estoy oyendo mal. Mira, estamos en el culto en la iglesia. Queremos que tú le des un saludo a los hermanos. ¿En este momento? Sí, te están oyendo. Ah, me estoy oyendo bien. Sí, se oye perfectamente. Ajá. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues me alegro muchísimo. No se oye bien. ¿Te oigo? Se oye un ruido. No, pero y ahora te oímos bien. ¿Me oye? Sí, te oímos. Habla. Ok. Esta es la hermana Chichi Marchena. No sé si ustedes me recuerdan. Aquí no hay pero nada. Yo recuerdo aquí a mi iglesia todo el tiempo. No, aquí todos somos. Y le doy gracias al Señor por esta bendición tan grande que me concede saludar a los hermanos en Cristo. En mi antigua iglesia, en mi primera iglesia, donde entregué mi alma al Señor y mi espíritu, hasta estos momentos. Yo deseo que el Señor, la rica bendición del Señor se derrame sobre todos ustedes en esta noche, sobre el pueblo de Dios. Amén. Que Dios le bendiga y le colme de bendición. Le doy gracias a la familia Silva, especialmente que me han proporcionado este momento de saludarlos a ustedes en el Señor. Dios le bendiga, hermano, y Dios le guarde. Me estoy recordando del momento en que allí me arrodillé a entregar mi alma al Señor, hace 73 años. El Señor ha sido de una bendición tan grande para mí que no me puedo expresar. Gracias le doy a Dios, porque en esta noche me gozo en saludarlos a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
quien está a la puerta ya para levantar su pueblo. Amén. Seguir adelante, hermanos, ni un paso solo atrás, mirando el blanco de la soberana vocación que es Cristo, el Hijo de Dios. Que Dios bendiga en gran manera esa iglesia que está reunida en el nombre del Señor en estos momentos. Amén. Gracias, Señor, por el crecimiento que le ha dado a la iglesia. Le doy gracias, muchas gracias, hermanos. Chichi. Porque el Señor ha estado con ustedes, yo lo sé, todos los días. Amén. Así espero que el Señor le bendiga. Oye, grande. Chichi, ¿cuántos años? Grandemente. Ajá. ¿Cuántos años que tú tienes? No te lo quites. Yo voy a cumplir ahora en diciembre, si el Señor me permite estar aquí, 98 años. Amén. 98 años. Y desde ese tiempo tengo 73 años sirviéndole a mi Señor. O no que yo le he servido, sino que Él me ha servido a mí. Amén. Por la gracia del Señor. Que Dios le bendiga a todos mis hermanos. ¿Y cuándo tú en vienes? El Señor. ¿Cuándo tú vienes para San Pedro? Bueno, estoy loca por ir un día de esto. Ah, bueno. Si el Señor me lo permite. Te vamos a esperar. Ok, que Dios le bendiga mucho, mucho, en gran manera. Amén. Gracias por Silva, que me permitió, por la gracia de Dios, hablar con toda la iglesia. Que Dios le bendiga en gran manera. Amén, amén. Amén. Está lúcida, 98 años. Yo la llamo, hermano, casi diario o interdiario. Y de que suena, porque ella no hace nada, ella nada más lo que hace es respirar y comer. Ella está ahí en el teléfono, lo coge y yo la estoy aprovechando. Y yo cojo mi grabadorita y grabo. Tengo muchas informaciones que ella me da todo el tiempo. Yo cojo mi grabadora y le cojo siempre y le pregunto y le confirmo y le requete confirmo. Y me ha hecho para escribir 2 o 3 libros. Pero esa es una hermana que estuvo ahí. Esa fue la hermana que cuando la esposa del pastor Enrique Suárez, la primera, porque la otra está viva, Dora, yo he estado todos los días tratando de llamar a Dora, la vida Suárez, que también no está tan lúcida, es mucho más joven que esta, pero no está tan bien de la mente, tan lúcida como la hermana Chichi. Pero la primera esposa de Enrique Suárez, cuando murió tuberculosa, esa fue la hermana, esa que habló ahora, que el Señor la llevó donde ella, porque ella estaba tan enferma que estaba casi hasta negando la fe. Y la mamá de ella, los padres, pensaban que ella se podía perder. O sea, que se podía perder porque estaban preocupados porque, oye, esta muchacha como que va a negar la fe. Y ella fue, esta hermana, y le cantó. Ella me dice el himno 75 de Gloria, que es aún más cerca de ti. Y dice que la hermana comenzó a danzar en lengua y eso, y a hablar. Y los padres se sintieron tan bien y a los pocos días se murió de tuberculosis. La atendió el doctor Alejandro Coradín, aquí en San Pedro de Macorís. La llevó y le dijo, si esa muchacha no, eso me lo dijo esta muchacha que estaba hablando ahora, fue que me dijo eso, que el doctor Coradín dijo, si no la llevan rápido se va a morir. Bueno, duró como 2 meses después de eso. Pero esa era la iglesia, ¿no? Y ahí la iglesia estuvo hasta, le digo hasta el 52. Por ahí se celebró la primera convención de jóvenes en el 46. Siguiendo el patrón de que por aquí empezó todo. Hay un acta por ahí que se ve, miren, esa es la primera, dice el primer congreso de los embajadores de la Asociación de Jóvenes. Eso fue aquí en San Pedro de Macorís, ahí en esa iglesia, ahí en el local de la 27 de febrero. Fue la primera convención que se hizo de jóvenes. Y algo que me llamó ahí es, en esa convención, la que estaba al frente como joven era la mamá de Ramón Pérez Martínez, Macorís, el ingeniero famoso. La mamá de ella aparece ahí, porque en la casa de ella era que iban a comer, donde ella vivía, ella no se había casado cuando eso. A la casa de ella era que iban, de Conchita, la mamá
de Yolanda, que es la mamá del ingeniero Pérez Martínez, iban a esa casa, y ahí, en esa reseña que aparece en esa revista, aparece una parte donde dice que el pastor José Vicente Silva vino desde Guaymate, ya muy tarde en la noche, con un grupo de jóvenes, y dijo que el viaje lo habían hecho a pie y en las máquinas del ingenio. Desde Guaymate vinieron a Macorís a pie y aprovechando la máquina, la vía férrea. Mi papá vino a esa primera convención con un grupo de jóvenes, así desde Guaymate. Y esa es la historia. Yolanda murió hace como 5 años. Sí, ella murió. 4 o 5 años. Él pregunta que es Yolanda, la mamá de Pérez Martínez. Sí, ella predicó aquí. ¿Se acuerdan? Ella predicó aquí. Era mujer, cayó presa una vez junto con mi papá, predicando en la Romana, un batallón de la Romana. Tuvo presa un tiempo, todo un día, hasta que lo soltaron. Pero era una mujer de mucho temple. La iglesia, como le digo, ahí se celebraron en la 27, no solamente la primera, sino la tercera. No, la primera, la segunda, y después como la quinta. Ahí se celebraron muchísimas convenciones, porque San Pedro de Macorís era la iglesia principal del país, porque como aquí fue que comenzó, de aquí fue que comenzó a extenderse. Panchito había ido, antes de caer, había extendido, que me faltó eso, porque aquí está Iri Cabrera, mírenla ahí. Iri, ponte de pie. Esa hermana, Iri Cabrera, es hija de un señor de aquí de San Pedro de Macorís, que se llamó Lolo Cabrera, comerciante muy famoso. El esposo de ella, Marcelino, que murió hace unos años, un par de años por ahí, era hijo de Liberato Álvarez. Ese Liberato Álvarez, oye, aquí hay mucha gente que está en la historia. Mira, el hermano está en la historia. El suegro de ella se convirtió con Panchito, el primer pastor, y se convirtió aquí en Macorís y quiso llevar el evangelio. El primer campo blanco que abre esta iglesia es a través del suegro de ella. Mira, ponte de pie otra vez para que te vean y te saluden. A través del suegro de ella, que va y lleva un grupo a Ramón Santana y lo anuncian allá. Venimos con un grupo y se fueron en un camión y allá le dieron tremenda bienvenida a Pedra Limpia. A Pedra Limpia. Y cuando acabaron la piedra, dieron el culto, y por mala suerte al señor donde dieron el culto, un comerciante tenía una bestia, y la bestia el otro día amaneció muerta. Y ya usted sabe, comenzaron la gente así, eso por meter esos demonios, esa gente, mira, hasta la bestia se murió. El suegro de ella, don Liberato Álvarez, primer campo blanco de esta iglesia. Bueno, volvemos entonces aquí ahora. Escúcheme, hermana Iris, que por poco se me olvida ese dato. Pero de ahí, de donde estaba la iglesia, en el 42, desde el 41 hasta el 52, entonces la traen para acá, viene con un pastor llamado, ahí estaba, ponme la foto de Eduardo Vázquez. Eso era cuando era joven. Eduardo Vázquez era pastor en la iglesia cuando se dio la primera convención de la Asamblea de Dios. ¿Cómo es? Dice el hermano pastor que habían 6 iglesias. Sí, en las actas está eso. Hay una foto que la quiero de Eduardo Vázquez y la esposa. Esos hermanos eran los pastores aquí cuando la primera convención de la Asamblea de Dios. Y ese hermano era nativo de San Pedro de Macorís, vivía por ahí, por atrás de donde está el Correo Viejo, esa grul. Ahí están ellos. Eduardo Vázquez, me dicen que era un pico de oro, pero digo algo también para la gente joven, y como todo se está grabando para que quede como un testimonio, también se descuidó. Pico de oro.
Y cuando venía otro predicador, Pico de Oro también, comenzaba el celo. Y ahí comenzaban, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, no, yo soy de Betancourt, yo soy de Eduardo. Pero era un Pico de Oro, me dicen. Esa esposa de él está viva todavía, pero está un poco, no está muy bien de salud. Pero me dice que él murió. Si Dios no tuvo misericordia a última hora, posiblemente murió perdido, porque se enfrió, se dio a la bebida, y creo que es una caída que se dio estando borracho, me dicen. Sí, el pastor dio aquí y fue superintendente de las asambleas de Dios. Yo digo esto porque a veces la gente dice, no digan eso. Hay que decir las cosas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es la Biblia y ahí aparece el pecado de David. Y dice que David era un hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Y lo bueno de esa experiencia es para que se vea que los ministros pueden caer si se descuidan. O sea, no es, que yo soy ministro, que yo hablo mucha lengua, que yo... No, si usted se descuida, el diablo lo coge y lo zarandea y lo tumba. Entonces, hermano, murió, si a última hora no se arrepintió, murió, estaba borracho, dicen que se cayó y fruto de esa caída, 2 o 3 días después murió. Suárez fue primero, Enrique Suárez fue primero y después él fue superintendente. Lo bueno es que los dos eran de Macorís y como yo soy macorizano, a mí yo siempre digo eso, los dos eran macorizanos. Yo hablé anoche con un hijo del pastor que trajo la iglesia de la 27 para acá, que fue el pastor Ernesto López, que hay una foto de él por ahí, que ojalá que la pongan. Los recibos del agua de la iglesia, sí, vienen a nombre de Ernesto López. Y cuando yo estaba pequeño, que yo veía los recibos del agua, yo decía, Ernesto López. Y todavía vienen a nombre de Ernesto López, porque él fue, ¿verdad? Vienen a nombre, los recibos del agua de la iglesia vienen a nombre de Ernesto López. Miren ese señor que está ahí. Esa es la esposa de él, Leonor Cabrera, macorizana, hija de un español. Vive en Baní, yo hablé con ella anoche, 91 años, también está lúcida, pero no combiné con ella para llamarla, porque el teléfono de ella da mucha carpeta. Sí, está incómodo, hace mucho ruido, pero hablé con ella ayer. Él murió hace ya tiempo. Ese fue el primer presidente de los jóvenes nacional del país, que fue en esa convención que se dio aquí en el 46, que ustedes vieron. Lo eligieron a él como presidente de los jóvenes, el primer presidente de los jóvenes. Sí, tremendo predicador, me dicen. Ese hermano fue el que hizo el traslado de la 27 hacia acá. Se alquiló este local. Ese hermano salió de la iglesia porque hubo un problema con él. Y también voy a decir qué fue lo que pasó. Se metió un ambiente de profecía en la iglesia, parecido a estos tiempos que yo declaro, que yo ato, que yo digo. En esa época se metió un ambiente así de profecía. Porque déjenme decirle que todo uno por la presión que uno tiene, uno ha tenido que dejar muchas cosas y saltarlas. Pero Panchito tenía 2 profetas que le profetizaban siempre cosas buenas para él. Y él flojo y en pecado. Y Lilita y Modesta, que yo la conocí, Lilita murió no hace mucho, hace como 5 o 6 años murió la última. Yo la fui a conocer a la punta. 2 profetas tenía él. Todo el tiempo le estaban profetizando a Panchito cosas buenas para Panchito, y Panchito tú. Y cayeron
Bruja era una de ellas. A bruja se metió, terminó siendo bruja. Y las dos murieron fuera del evangelio. Ahí en la punta, Lilita y Modesta. A las dos las conocí. Pues aquí, aquello fue en la década del 30, aquí estamos hablando de la década del 50, se metió un espíritu de profecía. Y comenzaron aquí la gente a orar y a recibir y a poner más y a poner, porque es peligroso eso cuando usted coge una gente y le da como que le da demasiado, que todo es fulanito, pastor fulanito. Eso es peligroso, muy peligroso, porque la persona puede pensar que aquí tiene el patrocinio del Espíritu Santo, y el patrocinio del Espíritu Santo no nadie lo tiene. Dios puede escoger la persona más humilde de la iglesia un día y toca a otro y recibe la promesa del Espíritu Santo. O sea, eso es peligroso. Entonces se metió ese ambiente y se erigió entonces una hermana en el ángel de luz y dijo: yo soy el ángel de luz. Y había una confusión en la iglesia y la eligieron como el ángel de luz. Y ella vino y pidió una silla y en el púlpito, yo digo aquí, pero el púlpito, ustedes saben que era de allá para allá, porque el salón, esta casa se anexó. Pero estaba en el púlpito y la sentaron en el púlpito, en el trono, el ángel de Dios.